Bueno, bienvenidos de vuelta al programa. Esto que quiero compartir con ustedes es muy importante. Estos días he recibido una notificación de un abogado aquí en Miami. El abogado se llama Daniel Mazanek. El abogado representa a el señor Nader, George Nader papá y George Nader hijo. George Nicolás Nader papá, George A. Nader papá y George Nicolás Nader hijo. Bueno, entonces el abogado me amenaza. Yo en días pasados había compartido con ustedes una información muy valiosa que me suministraron mis fuentes de inteligencia, según la cual prominentes ladrones del chavismo se habían instalado en República Dominicana, habían comprado suntuosas villas, no solo en Cap Cana, Punta Cana, sino también en Casa de Campo La Romana, mansiones gigantescas, carísimas, de muchos millones de dólares, pero además se habían asociado con empresarios locales dominicanos de cierta nombradía, de buena reputación, de prestigio social, para que estos, los empresarios dominicanos, los ayudasen a esconder sus dineros mal habidos o a lavar sus dineros robados. Y como parte de esa denuncia, que yo leí prolijamente, que no me inventé porque no tengo esa capacidad de fabulación, a toda esta gente por suerte no la conozco ni la quiero conocer, era un reporte secreto de inteligencia el que leí y las imágenes que compartí con ustedes. Como parte de esa denuncia mencioné a Reinaldo Nicolás Nader, alias Georgie Nader. Y también mencioné a George Alexander Nader, que es aparentemente el hijo de Reinaldo Nicolás Nader. Bien. Entonces, estos dos señores, Nader, papá e hijo, han contratado a un abogado en Miami y el abogado me ha conminado a rectificarme. Me ha dicho que si no me rectifico antes de mañana viernes 21 de junio me van a enjuiciar por difamación. Yo, lógicamente, ya ustedes me conocen, ¿no? Yo esta noche no solo no voy a rectificarme, sino que voy a ratificarme, que son cosas distintas, ¿no? A mí este abogado no me va a meter miedo, no me va a intimidar o a acobardar. Y el señor George Nader, papá, y su hijito tampoco me van a arredrar. Yo estoy acostumbrado a pelearme con enemigos más grandes, más maléficos y más poderosos que el señor George Nader, papá, y su hijito. Estoy acostumbrado a pelearme con enemigos que realmente meten miedo, pero que a mí tampoco ha conseguido acallarme, a pesar de que me han amenazado de muerte muchas veces. Así que no rectifico, enmiendo, pido disculpas porque lo que he dicho es la verdad, enteramente la verdad. Le duela a quien le duela, ¿no? Ahora, es curioso porque esta suerte de amenaza legal en la que me conminan a disculparme, ¿no?, y a rectificarme cuando yo estoy diciendo la verdad, me exigen que diga mis fuentes. Bueno, yo quizá para conveniencia de los señores Nader, papá e hijo, para que preparen una buena defensa, yo les puedo decir que mis fuentes son un reporte de inteligencia secreto elaborado por la justicia. ¿Qué es justicia? La justicia. La justicia dominicana y la justicia de Estados Unidos. Ambas están trabajando juntas. Reporte de inteligencia 170106, nivel de clasificación secreto. No, yo no me inventé nada de esto, señor George Nader hijo, señor George Nader papá. Por cierto, George Nader papá yo lo conozco. Y en otros tiempos, nunca fuimos amigos, ¿eh?, pero tuvimos una relación cordial. George Nader papá era el manager de Juan Luis Guerra y era el manager de Shakira para República Dominicana. O sea que era un empresario muy querido, muy popular, muy prestigioso en la isla de La Española. A mí, cuando vi su nombre aquí en este reporte de inteligencia secreto, la verdad es que me sorprendió muchísimo y por un momento pensé no mencionarlo, me dio pena. Pero luego dije, si voy a revelar el informe secreto, tengo que mencionarlos a todos, porque si oculto a George Nader solo porque lo he conocido, yo no estoy sirviendo a la verdad
y yo estoy haciendo un flaco favor a mi público. Ustedes no hubieran merecido eso, ¿no? Que yo, porque hace muchos años conocí a George Nader como amigo íntimo de Juan Luis Guerra o amigo íntimo de Shakira, entonces lo voy a exonerar, lo voy a esconder, lo voy a borrar del informe. No, si está en el informe tengo que decir. Lo siento por usted, señor George Nader, papá, pero los hechos son los hechos y usted está siendo investigado por la justicia y esto yo no me lo he inventado. Así que no trate usted de amenazarme o de hablar con el dueño del canal o con los abogados del canal para meterme miedo, para que yo me disculpe, porque me van a despedir. Llevo muchos años haciendo esto, usted no sabe con quién se está metiendo. No me rectifico, me ratifico. Informe de inteligencia 170106, nivel de clasificación secreto. Asunto: financiamiento al doctor Leonel Fernández Reina de personas de dudosa reputación vinculadas con Venezuela. Fecha de reporte: martes 21 de mayo de 2019, nivel de clasificación secreto. Bueno, es un largo informe, ¿no? Desde el mes de diciembre de 2018, el doctor Leonel Fernández Reina, expresidente de República Dominicana, ha utilizado a ciudadanos dominicanos vinculados a empresarios y militares de nacionalidad venezolana, estos son grandes ladrones venezolanos, para solicitar financiamiento de nuevos centros de estudios relacionados a su fundación Flunglode. Bueno, y entonces, luego, mediante asignación de intermediarios dominicanos, y ahí aparece luego George Nader papá o George Nader hijo, y extranjeros con un trato más personalizado, se le han solicitado contribuciones para la campaña presidencial, con ofrecimientos que se manejan discrecionalmente entre el intermediario y el contribuyente, para pertenecer a este selecto grupo, o sea, de empresarios venezolanos, ladrones, beneficiados por el doctor Leonel Fernández Reina. Se ha tenido que aportar entre $200.000 y $500.000 por persona. Este es el informe de la justicia dominicana, secreto, que me ha llegado a mí. En ese informe, entre los intermediarios, datos de los intermediarios: José Ramón Brea, cónsul honorario, vínculos, Mariano Germán, Tito López. Yo no conozco a esta gente, están las fotos aquí, yo no estoy inventando nada. Andrés Marrancini Grullón, colaborador de Funglode, de la Fundación de Leonel Fernández. Vínculos, Luis Manel Bonetti. Estos son los intermediarios entre el ladrón venezolano radicado en Dominicana, que da $200.000, $300.000 para Leonel Fernández, y la campaña de Leonel Fernández o las fundaciones del expresidente dominicano. Estos reciben el dinero y se lo llevan a Leonel. María Eugenia Mosquera, ya la mencioné, venezolana, fiel amiga de Leonel Fernández. Ha captado la atención de todos con su habilidad de recolectar fondos de diferentes sectores como Víctor Vargas, Carlos Gil, Carlos Acosta, Charles Henry Beaumont. También la mencioné. Y aquí aparece el nombre de quien fuera hace muchos años mi amigo, manager de Juan Luis y de Shakira, Reinaldo J. Nicolás Nader, alias George. Le voy a leer, George Nader papá, lo que dice el informe secreto de la justicia, la policía de su país, que ha sido cotejado con la justicia de aquí. A usted lo están investigando. Empresario a través de Maximiliano Andrés Camino Verán, venezolano, vinculado al capitán venezolano Adrián Velázquez en proceso de extradición en España. Ha recibido, o sea usted, señor Reinaldo Nicolás Nader, alias Georgie, recursos en la cuenta del JP Morgan Chase Bank número 7171118850, Florida, Estados Unidos, para luego ser transferidos a Nader Enterprises y entregados al señor Félix Bautista. Esto es lo que dice el reporte secreto. ¿Usted cree que yo me podría inventar esto? ¿Y por qué lo inventaría yo? ¿Qué ganaría yo fabulando, delirando, maliciando estas cosas, estos pagos, estas cuentas bancarias? Yo no tengo ninguna intención de hacerle un daño a usted, ninguno. Tengo un recuerdo cálido de lo que fue una amistad. Pero si usted está recibiendo dinero de ladrones venezolanos para favorecer a Leonel Fernández, eso está mal y por eso lo están investigando. Luego, el hijo de este George Nader, George Alexander Nader Nicolás. ¿Qué dice el reporte secreto de la inteligencia dominicana? Se ha integrado a la intermediación de aportes para el doctor Leonel Fernández al asociarse silenciosamente con el señor Omar Fernández Domínguez en la empresa Thrive DR,
ubicada en el piso 23 de la torre Blue Mall. Luego de recibir recursos del ciudadano venezolano prófugo de la justicia de Estados Unidos, Francisco Convit, socio de Eduardo Travieso y Alejandro Betancourt, Derwick Associates, acusados en Estados Unidos por lavado de activos por un monto superior a los 1.200 millones de dólares, sobornos a funcionarios y corrupción pública. El señor Nader Nicolás, o sea, Georgie Hijo, es custodio de propiedades de empresarios venezolanos en Santo Domingo, La Romana y Miches, a través de diferentes empresas, entre las que se destacan Nader Enterprises, Skyline Development Company. Acá están los títulos, los certificados del título de propiedad. Todo esto está aprobado. Por último, si ustedes no me hubieran amenazado a mí con esta carta ridícula, yo no estaría leyendo el informe secreto de nuevo. Ustedes me han obligado a eso. Yo solo puedo decir la verdad. Y la verdad es la que está, me parece a mí, recogida en esta muy prolija investigación judicial. Bueno, al señor Nader Papá y a su hijito les molesta. Pero yo tengo que decir la verdad. Yo entre mis amigos y la verdad, elijo la verdad porque me debo al público. No me voy a dejar intimidar. ¿Me quieren llevar a los tribunales, a las cortes de la Florida? Encantado, estoy listo. Vamos a querellar. Vamos a ver quién prevalece. Yo tengo aquí la verdad. Por último, vínculos con el entorno del doctor Leonel Fernández. Y aquí termino, en lo que concierne a George Nader Papá y a su hijito. El viernes 19 de abril de este año, ¿no?, en la casa Las Palmas 5, en Casa de Campo, la suma de $200.000 fue entregada en efectivo en nombre del capitán Adrián Velázquez, el que está preso en España, venezolano, chavista, ladrón, y recibida por Omar Fernández, el hijo del expresidente Leonel Fernández, en presencia del señor Georgie Nader. Dichos fondos llegaron con Maximilian Camino Verán desde Estados Unidos en avión privado sin declarar por el Aeropuerto Internacional de La Romana. Anteriormente, a inicios del mes de abril, el señor Maximilian Camino Verán, venezolano, testaferro del capitán Adrián Velázquez, venezolano preso en España, vía una empresa registrada en Estados Unidos de nombre Litoil, L-I-T-O-I-L, había transferido a la cuenta, la misma cuenta de antes, 717118850, del banco JP Morgan Chase Bank, a nombre de Reinaldo J. Nicolás Nader, Georgie Nader Papá, la suma de $300.000 como aporte a la campaña electoral del doctor Leonel Fernández Rey. Ahora, y aquí termino, ustedes dirán, pero ¿por qué es un delito que George Nader Papá o su hijo reciban dinero para la campaña presidencial de Leonel Fernández? Leonel Fernández ha sido 12 años presidente, quiere volver a ser presidente el próximo año, 2020. ¿Por qué es un delito recoger dinero y aportarlo a Leonel Fernández? El delito es que si uno recibe ese dinero de prófugos de la justicia, de ladrones del chavismo, de sujetos cuyas cuentas están confiscadas, embargadas por el Departamento del Tesoro de este país, si uno recibe esos dineros manchados, hediondos, de grandes ladrones del chavismo, uno está siendo cómplice de esos ladrones y está lavando esos dineros, usando su prestigio social, su buena reputación, el prestigio de George Nader Papá e hijo, están usando ese prestigio para favorecer a esos ladrones y llevar el dinero como intermediarios para Leonel Fernández. Ahora, vamos a la pausa, ¿eh? Y luego de la pausa les voy a contar algunas cosas más que sé de George Nader Papá. Él me pidió que me rectificase, que pidiese disculpas. Y yo me estoy aferrando a la verdad. No tengo nada que ofrecer disculpas. Me parece que este informe secreto de inteligencia es un gran avance en la República Dominicana para acercar y castigar a los ladrones del chavismo. Regresamos después de la pausa. Bueno, cuando yo recibí estos papeles del abogado de Nader, llamé a mis fuentes, ¿no?, y les dije: Nader Papá e hijo me amenazan, dicen que me van a demandar por difamación. ¿Qué más saben de ellos? Bueno, me dijeron: todo lo que está recogido en ese informe secreto es verdadero, no te preocupes, no te retractes. ¿Qué más saben de ellos? Sobre el papá, Reinaldo Jorge Nicolás Nader, increíble que este señor era manager de Juan Luis Guerra. Si hay un hombre bueno en el mundo es Juan Luis Guerra. Bueno, noble, desapegado del dinero. Bueno, sobre el papá.
George Nader papá, Reinaldo Jorge Nicolás Nader. Se tiene todo lo relacionado al financiamiento, recibo de recursos desde Casa de Campo para ser aportado a la campaña de Leonel Fernández vía Félix Batista. Adicionalmente tenemos una investigación abierta por lavado de activos con cooperación solicitada de los Estados Unidos, relacionada al testimonio de Wilmer Ruperti y negocios realizados por ambos. Anoten este nombrecito. Wilmer Ruperti, ahora vamos a ir a él. Venezolano, empresario petrolero, billonario, amigote y socio de Nader papá. Ahora vamos. Sobre el hijo, George Alexander Nader Nicolás. Tenemos documentos certificados en República Dominicana de empresas suyas de maletín con copias de los títulos de propiedad en las cuales se demuestra el vínculo con Eduardo Travieso y Francisco Convito, prófugos de la justicia de Estados Unidos. Esto a través de empresas bajo la sombría del holding de Nader Enterprises. Yo podría estar imaginándome todo esto y a santo de qué lo haría. Sobre el piso 23 de Blue Mall y su vínculo con Omar Fernández en Thrive DR. Eso viene directamente con quien participó en eso hace 2 años, con esos señores, y ahora está colaborando como testigo eficaz con las autoridades, Alex del Nogal. Yo no conozco a Alex del Nogal, tampoco conozco a Wilmer Ruperti, pero el nombre de Wilmer Ruperti me sonó porque yo dije, pero ¿no fue Chávez el que una vez sacó 2 pistolas supuestamente de Bolívar y dijo, estas pistolas las ha comprado Wilmer Ruperti en Nueva York y me las ha regalado? Fíjense. Te voy a mostrar algo también que es muy importante, que me llegó como una donación, pero no para mí, para la República. Yo me imagino que con esta pistola fue que salió Manuel Sáenz a defender a Bolívar el 28 de septiembre. Porque estas 2 pistolas, pertenecieron a Bolívar y a Manuela. Y por esas cosas de la vida llegaron a mis manos. Por ahí tengo la carta de un compatriota llamado Ruperti. ¿Quién? Wilmer Ruperti. Él me pidió que yo hiciera público esto y cumplo. Estas no son para mí, por supuesto. Él las adquirió en una subasta en Nueva York. Hace pocos años, creo que fue 2004, y las tenía. Y decidió donarlas a la República. La República era Chávez, ¿no? Ruperti pagó millones de dólares en Nueva York por esas pistolas. ¿De dónde sacó los millones de dólares? Ruperti es uno de los más grandes ladrones de PDVSA. En el paro petrolero de 2002 fue Ruperti el que salvó a Chávez, porque es un empresario dedicado al transporte marítimo petrolero. Y desde entonces Chávez lo recompensó, lo convirtió en billonario. 2 datos más para que sepan quién es Ruperti. Ruperti volvió a comprar pistolas de Bolívar y se las regaló a Maduro hace un par de años, 2 o 3 años. El que compraba las pistolas en Nueva York era George Nader papá, con la plata de Ruperti robada a Venezuela. Bueno, Ruperti fue condecorado con la Orden de Libertador por Chávez. Wilmer Ruperti, el amigo y socio de George Nader papá, que le daba la plata a Nader y le decía, anda, compra las pistolas de Bolívar, y luego se las regalaba a Chávez y a Maduro. Este es Wilmer Ruperti. El empresario Wilmer Ruperti dijo al diario estadounidense Wall Street Journal que era el quien costeaba la defensa de los sobrinos de la primera dama Cira Flores, presos en Nueva York y enfrentados. Un empresario declaradamente chavista. Chávez lo condecoró la Orden de Libertador, se convirtió en billonario. Uno de los grandes ladrones de PDVSA, amigo y socio de George Nader papá. George Nader papá iba a Nueva York a comprar pistolas de Bolívar para ser regaladas a Chávez y a Maduro con dinero de este Ruperti. Díganme entonces, ¿con qué derecho este George Nader papá dice que no tiene amigos entre los grandes ladrones del chavismo? No se puede mentir así, señor Nader papá, no. Y además, y esto a mí me deja perplejo, ¿no? Yo recuerdo en el año 2010, yo lo denuncié, este Ruperti se casó en Miami y Emilio y Gloria Estefan fueron sus testigos de boda. Y Emilio Estefan le alquilaba una casa vecina en Star Island a Ruperti por $100.000 mensuales. Entonces, así como me pareció mal que Emilio, y me amonestaron, me dijeron, pero Emilio, es tan bueno, sí, pero le cobraba $100.000 mensuales a un ladrón del chavismo. Y lo que estuvo mal con Emilio